Ok, listo. Y entonces les decía, tenemos una situación en México donde se han conjuntado en esta época varias epidemias. Eso se le llama una sindemia. Lamentablemente tenemos una epidemia de obesidad muy grave, sobre todo en niños, ¿no? Tenemos el primer lugar en obesidad infantil en estados tan contrastantes, por ejemplo, Chihuahua, donde si ustedes se van a la sierra hay niños literalmente muriéndose de hambre, y en la parte cercana a la frontera niños extremadamente obesos, ¿no? Con graves problemas, niños con dislipidemias, con problemas de exceso de colesterol, con presión arterial alta, incluso niños con diabetes, ¿no? Jóvenes, muy jóvenes con diabetes, y no es diabetes infantil, que es diabetes tipo 1, que es hereditaria y no tiene, digamos, no tiene remedio, no hay cura. Hay diabetes tipo 2 en niños. Y eso es muy grave, porque antes era una enfermedad propia de gente ya mayor, de 50 años. Ahora tenemos gente de 20 y tantos, 30 y tantos con diabetes, ¿no? Tenemos entonces varias epidemias. Tenemos la epidemia de COVID, ¿no? De la COVID. Pero también tenemos la epidemia lamentablemente, de obesidad. Tenemos un grave problema con la hipertensión. Muchas veces esa hipertensión la mayoría de las veces está emparejada con problemas de diabetes. Entonces, bueno, tenemos varias situaciones graves en este país que tenemos que ir conociendo y vamos a ir más o menos viéndolas. Vamos a tener algunas lecturas que nos van a ayudar a entender esto. Y entonces, bueno, el día de hoy vamos a comenzar ahorita con este video. Déjenme ver si está ya activo. Vamos a verlo. Tomen nota de algunos conceptos. Puede ser que a lo mejor ustedes puedan construir una línea de tiempo. Entonces va a ser muy importante porque esto les va a permitir establecer una especie de orden de cómo van apareciendo los conceptos, cómo van apareciendo las situaciones que nos va a estar describiendo este señor. Entonces, bueno, vamos a compartir el video. Puedes conectar el micrófono también, porque a veces hace eco. Ay, no, comenzamos. No sé si ya lo estén viendo. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Gracias. Desconecto mi micrófono para poder verlo. Bienvenidos. Doy inicio hoy a una serie de 3 charlas sobre el concepto de salud y enfermedad que han tenido las diversas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. En esta primera parte hablaré sobre la prehistoria. Mi nombre es César Iván Varela Hernández, profesor de dermatología de la Universidad del Valle en Santiago de Cali, Colombia, médico y cirujano de la misma universidad, dermatólogo da Escola Paulista de Medicina. Soy presidente fundador de la Asociación de Historia de la Dermatología Colombiana. Mi declaración de conflicto de intereses tiene que ver con el hecho de ser profesor de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Vamos a ver a lo largo del tiempo cómo entonces ha sido visto ese concepto de salud y enfermedad por las diversas culturas. En estos sectores amarillos es donde se desarrollaron las principales civilizaciones en la antigüedad. Aquí, pareciera que Rodin, en su Pensador, nos transmitiera las preocupaciones que el hombre siempre ha tenido sobre qué es la vida, el concepto de salud y de enfermedad y el porqué de la muerte. Vamos entonces a ver la prehistoria, 2 a 3 millones de años antes de Cristo, con sus edades de piedra, cobre, bronce, hierro y las diversas civilizaciones que florecieron en esa época. Mesopotamia, aquella gran región, aquella con tanta historia y tanto aporte a la humanidad. Esto es Mesopotamia, la región que fue Mesopotamia, lo que hoy es Irán, Irak, parte de Siria. En Mesopotamia, el concepto de enfermedad estaba ligado a castigo de los dioses, castigo de los dioses. Entonces tenían categorías de sacerdotes, Barú,
diagnosticadores, los exorcistas y los sanadores o verdaderos médicos. Ellos tuvieron métodos médicos, desarrollaron interrogatorios que eran un examen de conciencia, una catarsis que le hacían a los enfermos. Practicaron adivinación, utilizaban hígados de animales para poder, dependiendo de la forma que ellos daban, interpretar qué enfermedad tenía el paciente. También interpretaron los sueños, los astros, inspeccionaban la orina y la sangre de los enfermos y le daban un gran valor al aspecto de la cara, a la impresión de la cara de las personas. Se puede decir que fueron precursores en salud pública por cuanto separaban o expulsaban a los leprosos. Este es el documento médico más antiguo que ha sido encontrado, las tablillas sumerias del tercer milenio, encontrados cerca de Bagdad en 1974. En ellas están 15 recetas médicas. Y viene el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, que fue el primer código escrito de leyes de la humanidad. 282 leyes se encuentran en el Museo del Louvre. Es una columna en basalto negro, y allí está escrita la ley del talión, aquella del ojo por ojo, ley diente por diente. Allí también se encuentra la regulación de la actividad y del ejercicio de la medicina, inclusive de los honorarios y de las multas para los médicos. El desarrollo de la higiene pública, la regulación del aborto, la medicina legal, está escrito sobre transgresiones sexuales y en general regula toda la vida social de Mesopotamia. Veamos Egipto, aquella gran civilización, Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto también hubo una concepción mágica de la enfermedad. En consecuencia, tenían categorías de sacerdotes médicos, los que mediaban con las divinidades, los médicos civiles y los magos. En Egipto crearon una casta de ayudantes para los médicos que fueron los Ud. Esos Ud son los precursores de la enfermería. El sistema de salud en Egipto era cuasi perfecto, gratuito, para todo el mundo, general, para todas las clases sociales, nacional, en todo el territorio, y estaba disponible además en cualquier momento. Una imagen de un tratamiento de migraña con hierbas y un cocodrilo sobre la cabeza. En Egipto desarrollaron la anatomía, el diagnóstico clínico, la salud pública. Homero dice en la Odisea que Egipto es un país donde cada hombre es un médico. Y Heródoto dice que un médico para cada enfermedad, es decir, tenían el concepto de especialización. Y que Egipto era un pueblo sanísimo por su desarrollo en salud pública. Tuvieron el concepto de hospital universitario en los templos de protección espiritual del faraón, que fueron en realidad los primeros protohospitales. Allí hospitalizaban a los enfermos y allí enseñaban medicina a los alumnos. Las primeras médicas de las que se tiene conocimiento es Merit Petat, llamada la primera médica, la médica jefe, y Pesechet, la primera médica docente, enseñaba obstetricia en la escuela médica en Sais. Su tumba se encontró en Giza. El papiro de Ebers, que se encuentra en Alemania, tiene 110 páginas con 700 fórmulas. ¿Fórmulas para qué enfermedades? Y casi todos los sistemas. Corazón, ginecológicas, dermatológicas, urológicas, métodos contraceptivos, antiparasitarios. ¿Y con qué? ¿Qué utilizaban en esas fórmulas? Pues miren lo que utilizaban. Minerales como el ocre amarillo, preparados con plomo, con cobre. Vegetales, cebolla, acacia, cebada, hinojo, azafrán, y productos animales. La carne, por ejemplo, para las heridas, la miel como antiséptico local, la cera, la telaraña como desinfectante. Inclusive llegaban a utilizar excrementos en algunas fórmulas. El papiro de Smith reza en alguna de sus partes: el corazón es una masa de carne, origen de la vida y centro del sistema vascular. A través del pulso, el corazón habla por los vasos a todos los miembros del cuerpo. Y recuerdos de los egipcios. Esta imagen que nos trae a la memoria un paciente con una tuberculosis vertebral, con un mal de Pot, y Zeneb, que llegó a ocupar un alto cargo en Egipto, sufría de una acondroplasia. Vamos a ver la medicina hebrea, el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que hoy tiene su país,
tuvo un concepto absolutamente diferente, concepto monoteísta, la concentración de una idea en una sola idea, en Dios. Yahvé era el responsable de la salud y de la enfermedad y de todo. Esto de concentrar la idea en un solo ser facilitó el avance general y el desarrollo. Fue muy importante. Permitió el estudio del origen de cada cosa. Además, los hebreos se desplazaron muchísimo y entonces intercambiaron con otros pueblos sus conocimientos. Tuvieron leyes y rituales interesantes para la salud. Aislaban a los infectados de lepra y de gonorrea. Se lavaban después de tener contacto con los muertos. Enterraban los excrementos lejos de las viviendas. Mandatos interesantes para la salud. Cuidaban de la piel, de sus viviendas, de las ropas, suprimieron la prostitución y con ello las enfermedades venéreas, regularon el trabajo, la sexualidad y diseñaron unos métodos de disciplina, los conceptos disciplinarios. Tuvieron algunos conceptos erróneos como que las mujeres parturientes, las menstruadas son impuras, pero eso es una constante en las civilizaciones. Dejaron varias obras, entre ellas el Talmud, escrita por los rabinos judíos, donde se puede leer el número total de huesos del hombre. Un recuerdo de una Biblia en arameo del siglo XI. Y vamos para India, el Ayurveda, India, el pueblo hindú. En India se tuvo un concepto también mágico religioso, pero ellos le introdujeron un concepto que fue el del karma, castigo de los dioses heredable. La persona recibía la enfermedad como castigo y la transmitía a su descendencia. Hay varios textos famosos que nos dejaron los hindúes en el que se puede ver los métodos de palpación y de auscultación, recomendaciones de dieta, donde se puede también ver que ellos encontraron que la orina de los diabéticos era más dulce. Aquí está el dios de la medicina, avatar del dios Vishu. Los avatares pareciera que se tratara de niños que nacieron con malformaciones esqueléticas y cardiovasculares por el color azulado. La medicina en India nos deja de recuerdo esta ciudad, que se considera la ciudad más avanzada en higiene de la antigüedad, porque tenía baños y letrinas en las casas, excelente alcantarillado público. Vamos a China. China, ese gran país que es China, introdujo un concepto totalmente novedoso, el concepto del Tao, del camino, del orden, del equilibrio, el concepto de que en el universo existe una dualidad en todo, el yin y el yang. Todo lo que existe tiene algo que se le opone a la tierra, el cielo, al frío, el calor, a lo femenino, el masculino. En consecuencia, la enfermedad era producto de la ruptura del equilibrio y el tratamiento de la enfermedad pues era la restauración del equilibrio. Era un pensamiento un poco simple, lo cual hizo que ellos no evolucionaran durante mucho tiempo. El emperador amarillo escribió el primer texto médico y el médico Fumi encontró que al aplicar 600 puntos agujas en la piel lograba restaurar el equilibrio en algún lugar del organismo. Y esa es la base de la acupuntura. La medicina precolombina también consideraban a la enfermedad como algo sobrenatural y como un castigo de los dioses. Castigo de los dioses. Entonces tenían unos mediadores entre las divinidades y los enfermos. Varias civilizaciones florecieron en América precolombina. Específicamente en Colombia se tomaron medidas preventivas, como vivir en árboles, hamacas, toldillos, trasladarse cuando los desechos se estaban acumulando mucho, aislar a las mujeres menstruadas, abandonaban a los enfermos en procura del bienestar, de la sobrevivencia del grupo, cometieron infanticidio a todos los nacidos vivos con defectos, incluidos los albinos, y ahogaron a todos los productos múltiples en ríos. Utilizaron algunas medidas curativas, por ejemplo el ají, lo utilizaban en el acné, aspiraban el ají, el tabaco como cicatrizante, como hemostático, la quinina para los traumas cerrados y para los hematomas. Drenaban abscesos y hacían extracciones con espinas o con fíbulas. Hicieron trepanaciones craneales, aplicaron enemas y para las mordeduras de la serpiente, las picaduras,
las rayas y los venenos de gusano, utilizaban las secreciones vaginales. La mujer se sentaba sobre la herida y frotaba sus secreciones vaginales. Algunos recuerdos de la medicina en Mesoamérica: acondroplasia. Y para terminar esta primera charla, les dejo esta imagen bellísima de una bartonelosis, una cerámica de la cultura Jama Cuaqué, propiedad de mi queridísimo amigo y admirado profesor, el profesor Hugo Armando Sotomayor Trivi. Termino aquí. Entonces, primera charla de este ciclo de conferencias sobre salud y enfermedad. Y en el siguiente video hablaremos entonces sobre la Edad Antigua y la Edad Media. Ok, bueno, pues vemos esto, es muy interesante, cómo ha ido avanzando, ha ido cambiando el concepto a lo largo de la historia, obviamente permeado mucho por los temores, ¿no? Por la cuestión esotérica, la cuestión religiosa, las creencias. Y entonces, de todos modos es interesante. El siguiente está bien interesante también porque pues habla de esta época que muchos consideraban, hasta hace poco en la escuela nos enseñaban que la Edad Media era una época de oscuridad y que no había avanzado nada, ¿no? La ciencia, pero es que estaba enfocado mucho en la cuestión europea. La Edad Media para otros países, para otras regiones, pues fue una época muy próspera, ¿no? Por ejemplo, los árabes desarrollaron muchas cuestiones de matemáticas, de ciencias, como la astronomía. En América, los aztecas, los mayas desarrollaron igual durante esta época llamada, era la época de la Edad Media, pues desarrollaron igual grandes ciudades y prosperaron muchas culturas. Y en Asia no se diga. Entonces, el hablar de una Edad Media oscura, inculta, muchas veces nos la ponen como llena de falsas creencias, de ideas, pues hasta cierto punto tontas, ¿no? Pues es una falacia. O sea, nosotros sabemos que en la Edad Media, durante esos años, prosperaron en muchos lados muchas civilizaciones, como nos dice aquí Rafael, ¿no? Que algunas de estas cuestiones se siguen utilizando. Una amiga muy querida de la UAM, Connie Chapela, hizo una tesis muy interesante. Ella trabaja mucho, tenemos nosotros mucho trabajo hecho en Chiapas, la UAM, particularmente en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, pero sobre todo en Chiapas tenemos una gran cantidad de proyectos muy interesantes, entre ellos de proyectos de salud. Durante mucho tiempo, nuestros estudiantes no solo de medicina, también de estomatología, de nutrición, han ido a hacer su servicio social desde hace más de 35 años a Chiapas. Entonces, no es raro que en muchos lugares, en centros de salud, quien esté a cargo de la clínica, pues sea algún egresado de la UAM. Porque, bueno, después de estar haciendo su servicio ahí, se quedan, son contratados, y no es algo raro, es más bien es producto de esta gran cantidad de interés de proyectos interesantes que ha desarrollado la UAM Xochimilco en Chiapas. Y no solamente a nivel de salud, también en cuestiones educativas. Durante algunos gobiernos, toda la educación básica, primaria, secundaria, ha sido permeada por ideas de gente de la UAM Xochimilco, ¿no? Tenemos el caso de Antonio Paoli Bolio, que ha desarrollado todo un proyecto muy interesante sobre educación en Chiapas, y ha sido un proyecto bien bonito donde se inculca mucho los valores, la convivencia, y ha sido un proyecto muy interesante que se ha desarrollado durante muchos años y sigue dando frutos. Entonces, bueno, les decía, hablar de la Edad Media como algo oscuro, pues quedó ya en los libros plasmado, no es necesariamente cierto muchas de esas cosas. Sí, en algunos países como España, como Italia, la famosa Inquisición trajo muchos retrasos a la cultura y a la vida de esos países,
y lo vemos actualmente, ¿no? Quienes llevan la punta en la ciencia y en la tecnología, pues son los países del norte de Europa que han desarrollado grandes cosas debido a que no tenían ese obstáculo, ¿no? De la Inquisición, donde cualquier cosa que sonara rara, sonara diferente, pues eran considerados como herejías, ¿no? Y bueno, producto de esto es también los conceptos que tenemos sobre la salud, sobre la enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, queda para su registro que ustedes hagan así como una especie de, yo les voy a pasar el enlace del video, queda como hacer una línea de tiempo, ¿no? De cómo ha ido prosperando, cómo ha ido cambiando este concepto de salud y enfermedad a lo largo de la historia en el mundo, no solamente en Europa, ¿no? Sino que vemos cómo las culturas, las diferentes culturas han tenido diferentes interpretaciones y lo vamos a seguir viendo más adelante. Bueno, no sé si tengan dudas, comentarios adicionales. Nos decía, bueno, ¿con qué curaban en las civilizaciones antiguas? ¿Usted considera que aún se debería seguir utilizando o considerar utilizar medicina alternativa? Los famosos naturistas. Lo que les comentaba, Connie Chapela hizo un proyecto muy interesante. Llevaron el conocimiento médico, el conocimiento científico de nuestros estudiantes que estaban por egresar a trabajar en Chiapas con matronas, con señoras parteras que trabajan y la gente les tiene muchísima confianza, ¿sí? Toda la población reconoce a la partera y la mayoría de las veces en las universidades se enseña que tú eres la autoridad, tú eres el científico, y entonces el médico que llega a esas comunidades quiere desplazar al curandero o a la partera. Y bueno, con malas consecuencias, porque finalmente la gente le cree más al curandero o a la partera que a los médicos que van llegando, ¿no? Entonces, bueno, su proyecto de tesis de doctorado con la Universidad de Londres fue combinar el conocimiento empírico, ¿no? Con este conocimiento de nuestros médicos y trabajar juntos. O sea, trabajaron juntos y en su tesis se vio reflejado un proyecto de tipo cualitativo muy interesante sobre lo que lograron hacer juntos tanto la partera como el médico pasante. Y fue una experiencia muy interesante que se ha venido replicando en muchas partes. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la medicina homeopática. Yo siento que es una pseudociencia, ¿sí? Que lamentablemente aquí tenemos en México una Escuela Nacional de Medicina Homeopática, que es una pena, a mí me da pena, ¿no? Porque hemos ido incluso a hacer movimientos afuera, enfrente a hacer un suicidio colectivo, no nos ha pasado nada. Hemos ido a tomar frasquitos de chochitos, ¿sí? Así, dosis masivas, y pues no nos ha pasado nada. Entonces, hemos tratado de mostrar que este tipo de medicina no es para nada, no tiene un sustento, ¿no? Hay cuestiones como la acupuntura, por ejemplo, o muchos de los medicamentos que tenemos actualmente provienen de plantas, ¿no? Entonces, de estas plantas, de este conocimiento tradicional, se han extraído, por ejemplo, el barbasco y varias plantas que se utilizaban en Chiapas para prevenir el embarazo, pues de ahí surgen las pastillas anticonceptivas, ¿no? Entonces, gracias a este estudio de un investigador mexicano y después los norteamericanos que vinieron aquí a invadir, pues se logró llegar a ese conocimiento y el fruto de eso, pues son las píldoras anticonceptivas, que bueno, ahora muchas de estas sustancias ya son totalmente sintéticas. El principio activo se ha extraído de plantas. Quiere decir entonces que parte de este conocimiento sí es muy rescatable, pero hay otras cosas que no tienen ningún sustento. Entonces, bueno, el hecho de que alguien a lo mejor siente alivio con una pomada o con algo, pues a lo mejor es un efecto placebo. Y bueno, yo soy de la idea de que si alguien se siente bien tomando unos chochitos, pues yo no tengo no tengo el corazón tan agrio como para decirle eso no te va a hacer bien. Si se siente bien, ¿sí? Yo lo único que recomiendo es no solamente vayas a eso, sino que vea a un médico, que le llaman un médico que no sea homeopático, ¿no? Ve con este tipo de medicina paralelo a tus chochitos. Digo, para que tengan la parte donde sí yo estoy seguro que va a atacar el problema. Muchas de las desventajas de la medicina actual es que pues tiene sus efectos secundarios. Entonces, bueno, es muy cierto.
pero muchas veces es mejor el manejar esos efectos secundarios que seguir con una enfermedad que de manera natural no va a ceder. Y hemos tenido casos lamentables de gente muy querida, una cantante, Amparo Ochoa. Ustedes vean, busquen Amparo Ochoa y van a ver qué voz tenía. Cuando le detectaron cáncer en el estómago, ella recurrió solamente a médicos naturistas y murió muy pronto. No se curó, nunca se avanzó en la enfermedad, al contrario, fue deteriorándose y murió muy rápido. Otro caso, pues, pues muy famoso, ¿no? El famoso creador de la industria de Apple, que hizo caso más de la medicina de este tipo. Y bueno, vean lo que duró, ¿no? O sea, murió muy, muy rápido. A diferencia de Patrick Swayze, que entró a un protocolo de investigación sobre cáncer de páncreas, que era el que él padecía también. Y vean cómo la diferencia. Steve Jobs en 3, 4 años murió. Patrick Swayze tuvo más de 7 años de sobrevida. Se sometió a un proyecto experimental en la Universidad de San Diego y estaba no revertiendo, pero controlando. El cáncer de páncreas, se sabe, es mortífero, casi instantáneo, ¿no? Les da muy poco margen de vida. Y entonces, bueno, tenemos más pruebas en contra de este tipo de medicina que la medicina alópata, ¿no? Entonces, sabemos que la medicina sí tiene sus efectos, pero también van a atacar a la enfermedad. Hay cada vez más estudios que nos señalan que podríamos crear medicamentos que vayan directo al centro donde tienen que afectar. En la UAM Xochimilco y en la UAM Iztapalapa estuvieron realizando un proyecto en el cual ciertos medicamentos que eran para controlar la epilepsia llegaban directo al centro donde se desarrolla el problema y ahí actuaba. Ese tipo de balas químicas, de balas farmacológicas, sería muy benéfico porque podría llegar encapsulado el medicamento y no ir afectando otras cosas y exactamente en el lugar donde tiene que incidir, soltar, digamos, el principio activo y actuar. Eso es algo que se está tratando de hacer, se ha avanzado en algunos aspectos y bueno, podríamos ir revisando. Yo les voy a compartir una parte de un libro que escribí hace ya mucho tiempo sobre estas balas químicas, sobre la importancia de las enzimas artificiales, por ejemplo, que la naturaleza ha diseñado monstruos moleculares que tienen una sola función, como la enzima rubisco, ¿no? De la fotosíntesis, pero que cumple más o menos eficientemente su función, pero que no es la mejor enzima que pudiéramos tener. Sin embargo, la naturaleza actúa con la que te funciona, con esa te quedas. Si el ATP funcionó, con esa nos quedamos. No quiere decir que el ATP sea la mejor molécula o la molécula más energética. Hay moléculas más energéticas que el ATP, pero la naturaleza es muy económica, muy eficiente. Si algo le funciona, con eso se va. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos cómo en la naturaleza las enzimas dices, ¿por qué es una molécula tan enorme si nada más tiene un pequeño sitio activo y eso es lo que funciona? ¿Por qué no la naturaleza sintetiza moléculas tan sencillas? Bueno, la naturaleza no, pero nosotros sí podríamos sintetizar moléculas muy sencillas que cumplan esa función y que sea fácil de fabricar. Y ya lo estamos haciendo en algunos aspectos. Hemos logrado, por ejemplo, sintetizar a partir de la genómica insulina humana, no en humanos, sino en levaduras. Entonces, esto es algo muy importante. La insulina, ¿no? Llamada isofana, pues es una insulina humana, pero ha sido producida por levaduras. Esta falsa idea de que la insulina afecta al riñón y la vista y todo eso, pues era en parte porque sí, efectivamente, durante muchos años estuvimos utilizando insulina de caballo o de cerdo, purificada, eso sí, pero que sí, efectivamente, no era la insulina humana. Sin embargo, funcionaba más o menos, pero sí causaba graves daños. Actualmente la insulina es totalmente humana y no causa ningún problema, más que los que produce casi cualquier medicamento. Y de hecho hay protocolos donde se recomienda, en lugar de metformina, glibenclamida, ¿no? Estos medicamentos eh, que retienen la glucosa antes de llegar al torrente sanguíneo, se recomienda más la insulina para evitar daño a los órganos. Entonces, en algunos casos se ha probado que la insulina, desde un principio de la aparición de la diabetes,
es un mejor tratamiento para prevenir, evitar daño a los órganos. No en todos los casos. Pero bueno, en México seguimos tratando el problema con antiglucemiantes y este es un protocolo aprobado en muchos lugares y lo siguen aplicando. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que es algo muy importante el que tengamos ahora medicamentos prácticamente humanos, ¿sí? Con genómica hemos logrado con esta medicina sintetizar sustancias totalmente humanas, ¿no? Pero a partir de organismos como la levadura. Bueno, vamos a seguir. Tienen además del foro donde vamos a discutir algunos conceptos, hay otros conceptos que tenemos que discutir y tratar de aterrizar. Tenemos una serie de tareas que vamos a realizar durante las primeras 2 semanas, y una de ellas es precisamente ir armando nuestro glosario de conceptos, los cuales vamos a ir aterrizando muchas ideas. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en primera, bueno, la salud. Hay definiciones, hay muchas definiciones, desde lo que nos comentaba ahorita en este video este señor, sobre lo que se consideraba durante mucho tiempo que era la salud, y el concepto de salud y enfermedad, y la importancia que tiene la salud humana en las sociedades. Nosotros recientemente estuvimos dando cursos a COFEPRIS. En la COFEPRIS, no sé si sepan, pero es la encargada de regular todo lo que es, que tenga que ver con la salud. Por ejemplo, si alguien fabrica un bisturí, ¿no?, novedoso o de láser o lo que sea, tiene que pasar por COFEPRIS, que da el visto bueno para su uso. Esta comisión es una comisión reguladora que lo que hace es, si se lanza, antes de lanzarse un medicamento al mercado, se hace una serie de pruebas en laboratorios especializados, ¿sí? Se le pide un protocolo muy estricto a los investigadores y a los laboratorios. La COFEPRIS es la que da el visto bueno, por ejemplo, para las vacunas, para los medicamentos en general. Disculpen aquí al intruso, pero es que siempre quiere aparecer. Yo creo que oye voces y entonces me inquieta. Bueno, ya lo pusimos un ratito. Se llama Billy. Va a estar protagonizando muchas de nuestras clases, entonces pues, lo vayan conociendo. No se está quieto hasta que ya logra entrar aquí. Bueno. Enséñelo, profe. Ay, perdón, ya se fue. Ahorita al ratito lo regresamos, ¿no? Ahorita lo regresamos. Está Va a bien. estar dando vueltas porque a cada rato quiere estar aquí de protagonista. Bueno, les comentaba, entonces la COFEPRIS nos pidió cursos, la UAM Xochimilco, puedo decir con orgullo, estamos muy bien colocados cuando se trata de dar cursos en instituciones fuera de la institución, en instituciones de gobierno o fuera del gobierno. Estuvimos dando cursos, por ejemplo, a personal de la SEP, no a profesores, sino a personal de la SEP, que están en funciones administrativas. Yo, por ejemplo, me tocó dar la parte de un curso de metodología y elaboré 2 manuales de metodología 1 y 2. Y después a COFEPRIS también les estuvimos dando cursos, entre ellos uno de cómo prevenir enfermedades infecciosas en los hospitales, que es un tema muy interesante. Aprendimos muchas cosas también porque tuvimos que elaborar los manuales. Y aprendimos, bueno, cómo en un simple catéter, ¿no?, pues sabemos que puede haber miles, millones de bacterias, ¿no? ¿Qué tipo de bacterias es lo que tenemos que evitar? O sea, es casi inevitable que en algún medio existan bacterias. O sea, cuando el experimento de Miller-Urey, no sé si lo han visto, el famoso experimento, lo vamos a ver en este curso, él logró obtener una gran cantidad de sustancias a partir de sustancias inorgánicas, simulando la atmósfera y las condiciones de lo que pensamos que pudo haber sido la Tierra antes de la vida, ¿sí? Cómo eran las condiciones que propiciaron la aparición de vida en este planeta. Y bueno, Miller y Urey, en realidad el experimento era de Miller, pero Urey dio el visto bueno, digamos, es su mérito nada más. Pero Miller diseñó un aparato totalmente diferente, sellado, pero él, cuando vio sus primeros resultados, pues inmediatamente pensó,
pues que todo esto había sido contaminación, ¿no? Altman y varios de los que descubrieron las mitocondrias, en un principio y durante mucho tiempo pensaron que esas mitocondrias que aparecían en el microscopio en realidad eran bacterias que estaban contaminando sus cultivos, ¿sí? Antes de que conociéramos la mitocondria. Es tan importante esto porque efectivamente encontramos bacterias en todos lados. Yo me declaro totalmente ateo, pero entonces pues no me gusta, pero luego siempre digo que si existe un Dios, pues son bacterias, porque están en todos lados. O sea, nos podemos kilómetros en la profundidad y hay bacterias. Nos vamos a las nieves eternas del Polo Norte o del Polo Sur y encontramos bacterias. O sea, en todos lados, o sea, incluso en parte de la estratosfera llegan a sobrevivir no solamente bacterias, esporas también, que son sus mecanismos de resistencia. Y bueno, se piensa que a lo mejor en una de esas, en estos viajes que hemos hecho a la Luna o que hemos mandado naves a Marte, hemos contaminado ya el entorno con posibles bacterias en forma de esporas que viajaron ya en estos equipos. No lo sabemos. Pero el caso es que una de las ideas que nosotros hemos tratado de sustentar en estos cursos es que la mayoría de las infecciones que suceden en los hospitales en primera son involuntarias. O sea, no hay un médico que diga, voy a contaminar a mis pacientes y los voy a enfermar. Obviamente eso no sucede. Los protocolos han ido cambiando. Durante mucho tiempo, yo no sé por qué, pero se ha acostumbrado a que el médico trae su corbatita, su bata y todo eso. Pero vemos que traen la corbata con la bata abierta, ¿no? Van a comer y toda la contaminación que llevan en la corbata. Parece ser que los protocolos ahora van a cambiar, ¿no? Que ahora se va a hacer más importante vigilar todos estos aspectos. En primer lugar, la bata siempre debe estar cerrada. La bata no debe de salir del consultorio, ¿no? Debemos de usar guantes entre cada cambio de paciente, ¿no? Cosas que a veces no lo hacemos porque no hay los recursos en los hospitales. Y entonces, bueno, hacer conciencia de todo esto nos tocó dar en este curso de infecciones hospitalarias una cuestión muy importante. Muchas de estas infecciones son propiciadas por el exceso de higiene que es necesario, pero esto ha creado bacterias súper resistentes. Y entonces ahora, ¿cómo hacerle para entender y comprender y evitar erradicar estas superbacterias? Pero también hay una parte de razón cuando la gente dice, es que es también por la cuestión de la automedicación. Efectivamente, nos hemos dedicado tanto a automedicarnos que hemos creado especies de bacterias muy resistentes a casi cualquier antibiótico, ¿sí? Cuando nos dicen que Lysol elimina el 99.9% de las bacterias, ese 0.01% o el 0.1 más grave que dicen que no mata, crea bacterias resistentes. Hay estudios que ustedes, si se ponen a revisar, hay estudios que marcan que el uso de estos bactericidas en el entorno familiar, por ejemplo, en la mesa, en la cocina, lo que han llevado es a crear bacterias súper resistentes en el propio hogar, ¿sí? Porque hemos incurrido en limpiar todas las superficies, todo eso, pero ese pequeño número de bacterias que queda, pequeño digamos en términos para nosotros, pero en términos del número de bacterias son enormes, la cantidad, ese número de bacterias que sobrevive a estos bactericidas, pues precisamente después al reproducirse logran crear especies muy resistentes. ¿Sí? Prácticas cotidianas como llegar y lavar la carne o lavar el pollo, lo único que hace es esparcir bacterias en todo el entorno, ¿sí? Y hay un video por ahí muy interesante donde pintan de azul las bacterias, ¿no? En un tipo de filtro, y entonces se ve como al lavar el pollo, al lavar los alimentos, al salpicar, se quedan superficies alrededor de 1 metro de distancia de donde se lavó, queda totalmente contaminado. Y después llegas ahí, cortas cosas que después comes crudas, pues ahí vienen las infecciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que conocer, hay que saber la fuente, hay que saber cómo evitarlas, pero sobre todo hay que saber que cualquier afección, infección que sucede en un hospital no es de manera intencionada, son accidentes. Y que muchas veces debido a estas situaciones ahora de que hemos visto que la gente tiene que ser intubada de emergencia, intervenida en el momento, pues tiene sus consecuencias.
y que no es algo totalmente, no es algo voluntario, no es algo que alguien premeditadamente diga voy a infectar al mundo, ¿no? A no ser que sea una potencia que quiera hacer una guerra bacteriológica, ¿no? Una guerra biológica. Pero digamos que un médico no lo va a hacer de esta manera, ¿no? La salud es un valor único, un valor supremo, y siempre hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Y ya desde la antigüedad se veían estos conceptos como algo muy interesante, muy importante. Si una sociedad tiene a sus individuos sanos, es una sociedad que va a prosperar. Si hay una sociedad donde la gente enferma y no se le atiende y no se cuida, pues a la larga lo que va a suceder es que va a haber una serie de consecuencias nefastas para el desarrollo de esos países. Bueno, en el medio también debemos saber que hay bases legales muy importantes. En primera, uno es el derecho a la salud, ¿no? La salud es un derecho en México, en España y en cualquier lugar, ¿sí? En cualquier lugar del mundo hay situaciones que hacen que los órganos de gobierno fijen normas muy específicas. El artículo 4 de la Constitución mexicana dice: toda persona tiene derecho a la protección a la salud, ¿sí? Y entonces la salud es un derecho. Y como tal, se tiene que preservar, se tiene que cuidar y está establecido en la Constitución, ¿sí? Sin embargo, hay otra serie de disposiciones legales. Por ejemplo, la Ley General de Salud, en su artículo 1 bis, dice: salud es el estado completo del bienestar físico, mental y social, que va muy aparejado con la definición que da la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que es la salud. Entonces, bueno, existe entonces la Constitución, existe la Ley General de Salud, ¿no? Que es otra cuestión legal que podríamos ir revisando y que tendríamos que revisar, sobre todo los que se van a dedicar a las ciencias de la salud. Otro es, bueno, la norma oficial mexicana, no se alcanza a ver aquí, pero la norma oficial 025 SSA2 del 2014, lo principal que esta norma oficial mexicana nos establece es sobre la cuestión de los establecimientos públicos y privados que dan servicios de salud. O sea, hay una vigilancia continua sobre ello, sobre los consultorios, sobre las clínicas, sobre los hospitales, tanto privados como públicos, ¿sí? También hay, en esta norma oficial están establecidos todo lo que, las normas que debe seguir un médico y los paramédicos, ¿sí? Y otro aspecto muy importante es sobre el control y prevención de riesgos sanitarios. O sea, cómo disponer de todos los desechos, de toda la vestimenta que utilizas, qué se hace con ella, a dónde va, qué se hace, si hay un incinerador, qué cosas se incineran, qué otras cosas se tienen que se pueden limpiar y esterilizar, ¿sí? Todo esto está establecido, ¿sí? En esta norma oficial. Nos habla de la atención psicológica también, de los campos de aplicación de estas diferentes normas aplicables a todos los médicos, paramédicos, psicólogos, trabajadores sociales, todos. La psicoterapia es otra parte que está contemplada, la promoción de la salud mental, pero también la promoción de la salud general, los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, qué condiciones deben de tener, y también el consentimiento informado. A ti no te pueden hacer un tratamiento si tú no estás enterado de qué se trata y tú firmaste que estás de acuerdo, o por lo menos tu familiar si tú estás en posibilidad de aprobarlo. Toda investigación, toda intervención, toda situación hospitalaria tiene que llevar un consentimiento informado donde la gente esté enterada de lo que se va a hacer a su paciente, a su pariente, a su paciente, y o el mismo paciente, si está consciente y puede hacerlo, firmar este consentimiento, ¿sí? Nadie puede hacerlo si no existe este consentimiento, porque hay cuestiones de buena gente que por su creencia no acepta, no puede aceptar transfusiones sanguíneas, o no puede aceptar un aborto y cosas así, ¿no? Entonces, tiene que haber un consentimiento informado. Algo muy interesante también, muy importante, son las bases legales que establece el reglamento de la COFEPRIS. Este órgano que les digo, este órgano regulador, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, tiene su base legal. El establecimiento de esta COFEPRIS en el año 2004 fue establecida una normatividad para todo lo que hace la COFEPRIS. Establece la normatividad para generar, controlar y vigilar
todas las acciones sanitarias para proteger a los mexicanos de riesgos a la salud. ¿Sí? Entonces, esto está claramente establecido en el reglamento que tiene la propia COFEPRIS y que nosotros tuvimos ahora la oportunidad pues, de conocer a detalle para poder diseñar estos cursos. Dimos otro curso, por ejemplo, sobre riesgos sanitarios, ¿no? Que no solamente en tu lugar de trabajo, sino en tu propio hogar, ¿no? Entonces fue muy interesante conocer todas las disposiciones que ellos tienen, cómo se norma, cómo se regula, y cómo, por ejemplo, se puede ir a hacer una evaluación, una intervención en un consultorio, por ejemplo, se hace, se ve todos los detalles. Vamos a ver un video un poquito extenso, el día viernes tal vez, sobre cómo un solo error llevó a la muerte de más de 25 personas en Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? Un solo error que se cometió al momento de preparar un alimento dio pie a una crisis sanitaria de emergencia. Y como esas pueden suceder en cualquier lugar, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones y cómo un simple error nos puede llevar a una situación compleja. Y entonces, bueno, existen estos conceptos como es el riesgo sanitario, que les comentaba, que es una condición potencialmente peligrosa para la salud tanto de individuos como de grupos, ¿no? De colectivos, por el uso, consumo y prácticas de insumos para las actividades humanas y que pueden impactar en la salud. Ya sea el propio manejo de alimentos, ya sea el tratamiento de alguna enfermedad, cómo se disponen los desechos, lo que se utilizó para hacer un curetaje, por ejemplo, cómo los investigadores también tienen que cumplir con estas normas y dar la información necesaria a la gente que va a estar sujeta de una investigación para que sepa en qué va a intervenir, qué va a hacer este investigador. En las salas de operaciones, cuáles son las condiciones que deben imperar, qué es lo que debe de haber. La gente que hace la limpieza de las áreas comunes o de las áreas de quirófano, el equipo que deben de utilizar, cómo deben de disponer de todos lo que se encuentra tirado, ¿no? Los desechos con sangre, los desechos de alguna operación, ¿no? Cómo deben de proceder para limpiar todas esas áreas. El equipo de protección que ellos deben de utilizar, este equipo individual de protección que se le brinda a todos los trabajadores. Y bueno, ahora en esta situación de pandemia, pues vimos como todas estas se vieron todavía más estrictas, ¿no? Tuve egresados que me mandaban sus fotos antes y después del encierro, estaban 36, 48 horas seguidas trabajando, cómo terminaban con su rostro todo marcado por las mascarillas y por el equipo que estaban utilizando. Y bueno, incluso de tanto que sudaban y todo eso, pues bajaron 2, 3 kilos de peso en una sola jornada, ¿no? Entonces, bueno, pierden se deshidratan, ¿no? Por esta situación. Otro concepto muy importante es la vigilancia sanitaria, ¿sí? En muchos lugares del mundo están establecidos estos mecanismos de vigilancia sanitaria y bueno, son todas las acciones y recursos que genera el Estado mexicano o cualquier Estado en cualquier lugar del mundo para garantizar la calidad y oportunidad de insumos relacionados con la salud en base a planes y programas que fija la ley. Estos conceptos están en el reglamento de COFEPRIS y por eso ellos son los encargados de autorizar o no la introducción de un medicamento o el uso de un medicamento, en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, todo este tipo de situaciones están establecidas claramente en los reglamentos, como en el caso de la COFEPRIS, y deben de estar claramente marcados en los reglamentos de los propios hospitales y institutos que brindan atención a la salud, ¿sí? Otro es los insumos sujetos a control sanitario. ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no? O sea, no es lo mismo ir a inspeccionar una tiendita de la esquina que ir a inspeccionar un lugar donde se producen alimentos o se procesan alimentos o un lugar donde se están utilizando instrumental médico. O sea, no es lo mismo. Evidentemente, los mecanismos de control, yo no puedo pedir cuestiones de áreas estériles en una tiendita, por ejemplo, pero sí la puedo exigir en un lugar donde se procesan alimentos. Que la gente utilice los guantes, que utilice mascarillas, que esté utilizando, que los pisos estén limpios, ¿no? Que las áreas de trabajo estén perfectamente limpias y estériles, o que el uso de los autoclaves y el sellado, por ejemplo, de todos los instrumentos médicos debe estar perfectamente realizado, ¿sí? En diferentes tipos de esterilización seca
húmeda, ¿no? En tipos de equipo que se debe utilizar, por ejemplo, en un consultorio médico, en un consultorio dental, odontológico, ¿no? O en un servicio de enfermería, por ejemplo, o de primeros auxilios. Entonces, bueno, la COFEPRIS también tiene todo este mecanismo establecido, todos estos mecanismos, y cuáles son las normas que se deben de seguir. Con respecto a los insumos, establecimientos públicos y privados de salud y otros que distribuyen alimentos, bebidas envasadas, bebidas alcohólicas, medicamentos, equipo e instrumental médico. Si el hospital manda su ropa, la ropa a lavar y procesar, tiene que ser un lugar especial que se dedique a limpiar, a lavar, a esterilizar este tipo de equipo, de material, ¿no? Las batas, sábanas, todo eso. O tener el hospital su propia área de lavado, donde además de lavar, esterilizar y todo eso, empacan y sellan todo esto para que se mantenga limpio y en las mejores condiciones de salud. Entonces, bueno, todo este tipo de condiciones son la parte que vigila la COFEPRIS en este sentido, y es la encargada de llevar a cabo todo este tipo de estos mecanismos de regulación. Como ven, es una comisión con alto nivel de responsabilidad, porque es la responsable de que yo a donde voy esté completamente confiable, sea un lugar confiable. Lamentablemente aquí en México pues hay mucha comercio informal donde no hay ningún control de estos, donde la COFEPRIS no puede darse abasto para ir y revisar todos los puestos que se asoman. Por ejemplo, aquí en México alguien puede salir al zaguán de su casa y empezar a vender fritangas, ¿no? Y no hay ninguna regulación. Entonces, bueno, será responsabilidad de esas personas garantizar que la gente que consume ahí no se enferme, porque bueno, si no, entonces va a perder clientela. Pero no hay ningún mecanismo que haya de regulación, ¿sí? Y lamentablemente la práctica también muy común es que cuando se hace una inspección, pues aquí y en muchos otros países, las mordidas famosas, la corrupción, pues también ha dado pie a muchas situaciones de riesgo a la población en general. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir vigilando y erradicando para poder garantizar la seguridad de la población. ¿Qué importancia? Vean nada más. Por cada 100 consultas médicas, en 10% de ellas se generan estos desechos, estos insumos que deberían de ser vigilados. Por ejemplo, guantes que se usaron en la consulta, batelenguas, ¿no? En una intervención quirúrgica, pues las batas y todo eso. Entonces se calcula que por cada 100 consultas, por lo menos en el 10% se generan estos insumos de alto riesgo para la salud. Por cada 100 cirugías, en 20% se adquieren este tipo de infecciones, ¿sí? Infecciones que pueden ser evitables, pero que muchas veces escapan de todo control. O sea, los quirófanos, por más estériles que estén, pues prácticamente es inevitable que haya por ahí alguna bacteria que se haya guardado en algún rincón, ¿no? Y que lamentablemente vaya e infecte a algún paciente. Entonces, hay que tener en cuenta, es muy irresponsable, por ejemplo, si yo voy a hacer una visita al hospital, llevar a los niños, porque en los hospitales es donde hay una gran cantidad de posibilidad de que se infecte a alguien. Si voy a ir a un hospital a visitar a un pariente, no llevemos niños, ¿sí? Hay que ir nosotros con todas las medidas de precaución que procedan para evitar estas infecciones hospitalarias que tienen que ver muchas veces con estos, por ejemplo, por cada 100 procedimientos invasivos, como es, por ejemplo, una intubación, un catéter, entre 15 a 25 generan este tipo de infecciones hospitalarias, ¿no? Entonces, infecciones asociadas a la atención a la salud, eso quiere decir IAS, ¿no? IAAS lo van a encontrar, son infecciones asociadas a la atención a la salud. Entonces, ¿cómo estas infecciones que podrían ser prevenibles si tuviéramos la posibilidad de ver y analizar todo el entorno, pues se podrían evitar, pero eso es imposible, o sea, es muy difícil, ¿no? Crear un entorno totalmente estéril es muy complicado. Y entonces hay que tomar en cuenta que cada operación, cada intervención, cada proceso invasivo lleva un riesgo muy grande de adquirir una infección al mismo tiempo. Y no se diga, por ejemplo, en situaciones de emergencia donde fuera del quirófano se atiende al paciente que llega en ese momento y ni modo lo tienen que intubar o lo tienen que canalizar, ¿no? Y entonces ahí pues se da muchas veces desde ahí ya la posibilidad de infección, ¿no?
Entonces, ese tipo de cosas son las que están fuera de control muchas veces, pero que COFEPRIS y otros organismos son los encargados de revisar que se cumplan los procedimientos para evitar en lo más posible que haya una infección que se vaya a extender a la población. Otro concepto muy importante es el concepto de salud y enfermedad, ¿sí? Se dice que es un fenómeno dual y dinámico que es objetivo, medible y comprobable. ¿Por qué? Porque puede ser sujeto de investigación, se puede contabilizar, ¿sí? Los métodos fundamentales para su estudio son el método clínico, el método epidemiológico, los métodos en laboratorio y los procedimientos armados que se llevan a cabo a partir de un experimento controlado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se da esta dinámica? Lo podemos analizar, hay muchos estudios, muchos trabajos que hay con respecto a todo esto. Y entonces, bueno, como un procedimiento, una cuestión de salud, como en esta situación de epidemia que hemos tenido, pues hemos visto que muchas veces cosas que no considerábamos de pronto cobran especial vigencia. Por ejemplo, ¿por qué los enfermos de COVID muchas veces no mueren por un fallo respiratorio, sino por un fallo renal? ¿Por qué creen que ustedes que sea esto? ¿Cuál podría ser la causa? ¿No se imaginan? ¿Sí? Elia. ¿Por tantos medicamentos administrados y que afecten al riñón? Puede ser, pero a lo mejor ahí el más afectado podría ser el hígado, ¿no? Pero sí, tiene parte de eso. Es porque el organismo, el humano, y bueno, también los animales, tiene mecanismos de compensación. Fernanda. Creo que es por lo de la oxigenación, ¿no? ¿O no? Sí, vamos a ver cómo tiene que ver en parte también eso. Es lo que les decía, estos mecanismos de compensación. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en un fallo respiratorio? ¿Qué está sucediendo? No puedes respirar, quiere decir que no puedes absorber oxígeno y tampoco puedes desechar dióxido de carbono. ¿Qué produce el dióxido de carbono? Gas carbónico, ácido carbónico. Esto que lleva a una acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica puede ser compensada por vía respiratoria o por vía renal. Pero si sucede que estás bloqueado, obstruido por la función respiratoria, toda la compensación se da por vía renal. La vía renal es lenta comparada con la vía respiratoria. Por ejemplo, si yo estoy hiperventilando, ¿qué es lo que me dan? Una bolsa de papel. Ya, espero se me baja ya el ritmo, ¿sí? Entonces, con esto estoy aumentando la cantidad de dióxido de carbono en mi organismo. Yo tenía, por la hiperventilación, tenía una alcalosis, y esa alcalosis se controla cuando yo estoy aspirando dióxido de carbono y estoy acidificando mi plasma. Se controla muy rápido. En cambio, el control renal es muy lento, muy complicado porque implica el hígado, implica todos los mecanismos de desecho, y entonces la única vía de compensación se convierte en la vía renal. Y si ya tenías de por sí enfermedades por la hipertensión, por la diabetes, por todas estas enfermedades como comorbilidades que le llamamos, pues la gente entonces no puede compensar adecuadamente por la vía renal y es donde viene el colapso del sistema renal. Y antes de la parte respiratoria, pues la gente muere por un fallo renal masivo, ¿no? Entonces, muchos de los casos que se han manejado en hospitales, uno dice, bueno, ¿y por qué murió de un fallo renal si resulta que estaba mal estaban afectando los pulmones? Pues por esto, ¿no? El mecanismo de control de los riñones es muy lento, muy complicado y muy desgastante. Y sobre todo si la gente llegó ya con un fallo renal incipiente, ¿no? Que no se habían dado cuenta, no lo habían detectado, ¿sí? En esas circunstancias se vuelve catastrófico, ¿sí? Entonces el mecanismo de control está averiado, mal funcionando, y entonces viene el problema de que colapsan los pulmones, pero además pues la gente muere pues, por un fallo renal masivo, ¿sí? Entonces este tipo de cosas se pueden investigar y se ha hecho mucha investigación y por eso conocemos ahora todo esto, que muchos enfermos de COVID han muerto por fallo renal, que los mecanismos de dispersión, por ejemplo, del virus se da por los aerosoles más que por contactos, superficies de contacto. ¿Sí? No hay un estudio que señale contundentemente que por haber consumido un alimento que yo manipulé,
o que se cocinó y me entregaron, haya muerto alguien, ¿sí? Pero sí hay gente que ha estado expuesta en vías de transporte, en reuniones, en lugares cerrados donde no hay ventilación, que esté expuesta a los aerosoles, y esos aerosoles al ser aspirados aumentan la posibilidad de que tú te infectes, ¿sí? Entonces, bueno, eso sí está demostrado. Está demostrado también que el uso del cubrebocas te protege, pero no todos los cubrebocas, y además colocados en la manera adecuada, ¿sí? Que además si tú usas una careta, pues te protege más, ¿sí? Que no usar la careta o no tener anteojos, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, bueno, este tipo de cosas ya las podemos saber porque ya hay estudios, ya hay investigaciones que se han llevado a cabo y yo las puedo consultar y decirles, ¿no? Eh, no está demostrado tampoco que el virus vaya en los zapatos, ¿sí? O en la ropa. Y entonces, bueno, puede haber una pequeña cantidad, pero hay otra parte muy importante que se llama carga viral. Si la carga viral no es tan grande porque está dispersa ahí en tu ropa el virus, no quiere decir que tú vas a llegar y por tocarte o por tocar la ropa y después llevarte las manos, te vas a infectar. O sea, no hay un estudio que señale que esto es cierto, ¿sí? Y entonces, bueno, si alguien me pregunta cuál es la vía principal de contagio, pues es eso, los aerosoles. Se ha demostrado, por ejemplo, una maestra que se quitó el cubrebocas en Estados Unidos y empezó a dar la clase porque no podía respirar bien, estaba ella enferma y enfermó a la mayoría del grupo. ¿Por qué? Porque empezó a dispersar, ¿sí? Estos aerosoles en el salón, y como no había una ventilación adecuada, pues se quedaron flotando mucho tiempo y los niños, los chavitos se infectaron, ¿sí? Entonces hubo 14 infecciones de una sola persona, ¿sí? Entonces se ha demostrado también que en espacios cerrados donde no hay ventilación aumenta la posibilidad de una infección. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ventilar el lugar donde haya una ventana y una puerta que pueda cruzar el viento, ¿no? y dispersar estos contaminantes. Que en los lugares cerrados lo que debería de haber es una ventilación adecuada, ¿sí? Que permita este flujo de aire, de viento. Y entonces, bueno, son cosas que ya lo hemos logrado hacer porque hay investigaciones, estudios clínicos, estudios epidemiológicos que permiten corroborar esto, ¿sí? Entonces son diferentes formas que tenemos de conocer cómo hay una relación dinámica entre la salud y la enfermedad. Otra cosa que tenemos que saber es el método clínico. Es la actividad de interrogatorio, exploración física, exámenes de laboratorio y procedimientos armados, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo indicar que el paciente, antes de yo tomar una decisión de diagnóstico, pues que se haga una serie de análisis para poder determinar si lo que yo sospecho por la simple auscultación se corrobora, o si hay una cuestión intrínseca que yo no puedo detectar a simple vista y que los análisis me van a ayudar a determinar, ¿sí? Concluyen este tipo de métodos clínicos con un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. Es decir, pertenece tanto a lo cualitativo como a lo cuantitativo. Y bueno, su objeto de estudio son los individuos, ¿sí? El método clínico. Entonces es muy importante que nosotros, por ejemplo, cuando vayamos a un médico y si tenemos un padecimiento, pues antes que nada nos digan, pues vaya a hacer unos análisis, ¿no? O sea, no nos dicen a la primera, tienes diabetes, ¿no? O sea, pues, a ver, espérame, ¿cómo? Sí, ¿por qué usted dice eso? Dice, pues porque te veo cara de diabético, ¿no? O sea, no, no puede ser esto, ¿no? Tienen que hacernos un estudio y después, por ejemplo, puede ser que yo me tome la sangre, muestra de sangre en la mañana y durante 3, 4 días seguidos amanezco con 130 de glucosa sanguínea. Pues ya hay una sospecha, ¿sí? Y mucho más cuando recibimos una impresión, por eso la gente piensa que una impresión de esta naturaleza te da diabetes. No, lo que pasa es que la impresión fuerte hace que se disparen todas las señales y te desmayes o sufras un desvanecimiento o te falta el aire y algo, entonces preocupado vas al médico. Y el médico, después de una serie de análisis, te dice, pues usted tiene diabetes. Ah, pues fue por este susto o fue por este coraje que me hizo pasar mi hija que llegó con una calificación NA, ¿no? Entonces la gente lo relaciona por eso, pero más bien eso fue lo que desbordó el vaso, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el médico? Bueno, señores, que sabe que me he estado midiendo la glucosa porque en mi casa, en mi familia hay mucha gente que tiene diabetes y yo estoy preocupado porque ahora llevo una semana midiéndome y todos los días amanezco con 130, 140 de glucosa. Ah, bueno, el médico te va a hacer un análisis
Si te va a mandar a hacer una química sanguínea, un estudio de orina, para determinar si hay una posibilidad de que estés desarrollando diabetes. La primera prueba entonces es esta. La segunda prueba, si resulta que sí tienes efectivamente glucosa elevada, tanto en la prueba de orina como de la química sanguínea, entonces la siguiente parte va a ser determinar, ¿sí?, con una prueba clínica, es lo que le llamas un procedimiento armado, donde tú vas a llegar en ayunas, ¿sí? Llegas en ayunas y te van a dar un frasquito de una solución glucosada. Y entonces van a ver la cuestión postpandrial, le llamamos, ¿sí? ¿Cómo metabolizas esa glucosa en 2 horas? Entonces te hacen la prueba, se hace, por ejemplo, se tiene que hacer en la mujer embarazada para descartar la posibilidad de desarrollar una diabetes gestacional, se debe de hacer, pero bueno, se le hace a la persona que ya sospechamos que tiene diabetes, y entonces se le da la glucosa, se le toma una muestra de sangre primero, en ayunas, se le da la glucosa y en 2 horas regresa, ¿sí? Después de 2 horas se le vuelve a tomar otra muestra sanguínea, y entonces se le manda a casa y le dicen, el día de mañana tendremos los resultados. Y resulta que, bueno, en esta prueba postpandrial, efectivamente se demuestra que sí estás desarrollando diabetes. Tu organismo no es capaz de controlar la cantidad de glucosa que hay en tu torrente sanguíneo. Entonces ya es una prueba, digamos, ya es una segunda prueba que te permite determinar que la persona en este momento ya tiene diabetes. Ahora, lo que queremos conocer es cuánto tiempo más o menos tiene de haber desarrollado la diabetes. Hay un mecanismo aproximativo, ¿no?, que es la prueba glicosilada. ¿Cuánto vive un eritrocito en promedio? Se calcula que vive más o menos unos 120 días. Y entonces, bueno, yo le voy a hacer una prueba a los eritrocitos y voy a ver su nivel de glicosilación, ¿sí? Y durante cuántos meses de este rango de 4 meses, esta persona ha tenido estas subidas y bajadas de glucosa, que es una señal inequívoca, pues, de desarrollar ya diabetes. Y entonces se hace la prueba de la hemoglobina glicosilada. Si esta prueba ya es positiva, ¿sí?, entonces ahí sí ya le podemos decir con gran certeza al paciente que tiene diabetes, ¿sí? Decirle, mira, ya pasamos las pruebas, ¿no?, en tu casa, en el análisis clínico, después en la prueba postpandrial y ahora en la glicosilada, te puedo decir que ya tiene meses que tienes diabetes, ¿sí? Y entonces vamos a iniciar el tratamiento. No es la muerte, no es una sentencia de muerte, obviamente, pero la gente muchas veces se deprime y dice, es que ya me dijeron que tengo diabetes y que entonces me puedo morir y entonces voy a tener que dejar de comer esas deliciosas conchitas que tanto me gustan y el chocolate y los dulces y todo eso. Bueno, no es una sentencia de muerte, pero sí es una señal de que tengo que tomar una serie de precauciones, porque muchas veces esto está relacionado con muchas cosas, con lo que llamamos el síndrome metabólico. No necesariamente quien tiene síndrome metabólico va a desarrollar diabetes, y tampoco alguien que tiene diabetes desarrolló síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, no están totalmente, pero sí hay una cierta relación. ¿Sí? Entre el 40 y 60% de las personas que tienen síndrome metabólico va a desarrollar diabetes. Primer síntoma, bueno, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos, presencia elevada de LDL, de hipoproteínas de baja densidad, subidas y bajadas de glucosa, ¿no? Sensación de frío, sudor frío que le llamamos, y cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la pérdida del sentido del gusto, la sensación de calor o frío en los pies, ya son síntomas. Entonces, toda esta parte del síndrome metabólico, si yo desarrollo 3 de ellas, es muy probable que yo ya estoy desarrollando diabetes. Tendría que ir al médico para que me haga por estos métodos clínicos una serie de pruebas. Y entonces, bueno, ahí sí ya determinar si tengo o no tengo, o cuál es el padecimiento que estoy yo cursando, ¿sí?, por medio de métodos clínicos. Otro es el concepto de método epidemiológico, ¿sí? Que esto quiere decir, son todas las acciones de estudio y análisis del fenómeno salud-enfermedad en grupos humanos. Se basa en frecuencias y distribución, morbimortalidad
y factores de riesgo. Todo eso emparejado. ¿Sí? Y entonces, bueno, mediante todo este tipo de estudios epidemiológicos, yo ya puedo ver si esta es una cuestión solamente de un individuo, de una familia, de una comunidad o de una población. ¿Sí? Quiere decir que el método clínico estudia individuos. El método epidemiológico estudia comunidades. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, yo puedo desarrollar conocer diferentes aspectos. Vamos a revisar todos estos conceptos, vamos a aprender algo de epidemiología, no a fondo, pero sí por lo menos que ustedes conozcan los conceptos del método epidemiológico. Y entonces, bueno, vamos a conocer algunas de las acciones, cómo se estudia, cómo se llega a conocer todo esto, cuáles son los métodos que se siguen, de dónde se recolecta la información, cuál es la información que sí es necesaria para un estudio epidemiológico, cuáles son las condiciones que debe de desarrollar el investigador para poder llevar a cabo un estudio de esta naturaleza y cuáles son los conocimientos que tú debes de tener. Por eso les dan estadística, por eso les dan cuestiones de epidemiología a lo largo de las carreras. ¿Sí? En ciencias sociales no se salvan tampoco, se llevan estadística. Y entonces, bueno, quien venía huyendo de las matemáticas y la química y pensó que en algunas carreras como estomatología no lo iba a ver, pues malas noticias. Van a verlo y van a tener que llevarlo. Y bueno, es parte del trabajo. O sea, si yo veo que hay una alta incidencia de una enfermedad bucal en una comunidad, es muy probable que sea por cuestiones de hábitos, por cuestiones de algo que estén comiendo, o a lo mejor el agua tiene ciertas sustancias que están dañando. Por ejemplo, durante un tiempo, no solamente la sal estuvo yodada, sino que en Costa Rica hubo un estudio que señalaba que si fluoraban el agua, prevenían también la infección de caries, pero después se demostró que como estaba en la sal yodada y el agua yodada y todo eso, tuvo un efecto contrario. El exceso de flúor y de yodo en los alimentos, en las bebidas, estaba llevando a una situación, en el caso del flúor, de daño al esmalte. Entonces estaba teniendo un efecto contrario. Entonces se abandonó este plan y se quedó en que una vía adecuada podría ser fluorar y yodar la sal. Se sigue yodando, pero ya no tanto la fluoración. Se descubre mejor que una forma de tratar y de dar una condición de fluorar los dientes es la pasta de dientes. O sea, no tenemos que ponerle ni a la sal ni al agua flúor, porque entonces puede tener efectos nocivos. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto son los estudios epidemiológicos que nos permiten establecer este tipo de características. ¿Sí? Otro es los estudios de laboratorio. ¿Sí? En este caso hay una cantidad de pruebas muy grande que se pueden establecer y se llevan a cabo en los laboratorios. Son pruebas químicas, citológicas, o sea, tienen que ver con la cantidad de células, ¿sí? Cuántas células tengo en la sangre, o si hay células en la orina y no debería de haber, ¿sí? Patológicas, o sea que si pruebas tratando de detectar una patología en especial o varias patologías, ¿sí? Detectan los niveles de ciertas moléculas como la glucosa, como ciertas enzimas, por ejemplo, enzimas que hay, por ejemplo, en algunas situaciones, en algún tipo de enfermedades, donde no debería de haber un exceso de estas enzimas y se detectan la cantidad de anticuerpos que tenemos también, sí, que son proteínas, ¿sí? Células anormales, por ejemplo, si tienen diferente condición los eritrocitos, o si las células tienen el núcleo muy grande, ¿no? O sea, ciertas anomalías que hay en la célula y tejidos de cualquier parte del cuerpo, o sea, las llamadas eh, eh, biopsias, ¿no? Se hace una biopsia, ¿no? Cuando se sospecha de algún tumor o de algo que esté causando algún problema, se extrae parte de ese tejido, se hace un análisis para tratar de ver si ese tejido tiene alguna anomalía, ¿no? Entonces son todas las pruebas todas las pruebas clínicas que se pueden establecer, ¿sí? Voy a tener que traer a Billy. Gracias.
Perdón, hay gente trabajando acá en el edificio y se inquieta mucho. El mejor lugar para tranquilizarse es que escuche mi aburrida voz. Bueno, ok. Entonces, vamos a seguir. Esta es la cuestión del laboratorio. Y bueno, lo que le llamamos los procedimientos montados, ¿no? Atención, estudios de casos, ¿sí? Se realiza ya sea en clínicas, en hospitales, ¿no? Con estos procedimientos armados, por ejemplo, alguna endoscopía, algún catéter que se tenga que realizar, alguna intubación, y bueno, los hospitales de alta especialidad. Estos casos son reportados la mayoría de las veces, se hacen protocolos donde se le informa a la persona. Yo les voy a platicar un ejemplo muy interesante, muy bonito, de algo que han estado haciendo una nutrióloga, pero que ha trabajado con médicos. Ella fue a hacer su doctorado primero a China, después se fue a España, y ahí realizó un doctorado en ciencias clínicas. La doctora María Eugenia Vera ha hecho un estudio muy, muy interesante con moscas panteoneras, ¿sí? Por ahí les voy a compartir el video de su trabajo. Las moscas panteoneras han ayudado a controlar lo que se conoce como el pie diabético, ¿sí? El pie diabético, uno de los síntomas de un agravamiento en la cuestión de la diabetes de una persona es cuando pierde sensibilidad por la neuropatía. Todo nervio, ¿sí?, debe estar irrigado, debe tener torrente sanguíneo para mantenerse vivo. ¿Qué sucede cuando está fallando la circulación, sobre todo, por ejemplo, en el paciente diabético? Falla la circulación y entonces deja de recibir torrente sanguíneo, las terminaciones nerviosas de las manos, de los pies, ¿sí?, de las extremidades en general, ¿no? Y entonces, bueno, incluso, por ejemplo, nosotros detectamos, íbamos a comer durante nuestros años de estudio, íbamos a comer a una fonda. Y en esa fonda, de pronto, todos los días la comida estaba salada. Y entonces, pues, pensamos que algo estaba pasando. Y platicando con la señora, la conocíamos de muchos años, le dijimos, señora, le pagamos los estudios, váyase a hacer un estudio porque pensamos que usted está teniendo algún problema de salud. Haya perdido la capacidad, por eso los pacientes con diabetes ya muy descontrolada, pierden el interés por la comida, incluso porque la comida no les sabe. Y entonces empiezan a ponerle sal a la comida y como tienen problemas de hipertensión, empiezan a afectarse también por la cuestión de la hipertensión no controlada. Y van como una cosa se empareja, ¿no? No me sabe la comida, le echo sal, sigue sin saber, le echo más sal. Y entonces esa sal, ese sodio excesivo, provoca un agravamiento en la situación de la hipertensión, ¿no? Y entonces, bueno, se detectó, se determinó que la señora tenía diabetes y que al cocinar, pues no le sabía la comida y pensaba que le tenía que poner más sal y pues por eso toda la comida estaba salada, ¿no? En el caso de algunos pacientes, de pronto pierden la sensación de frío y de dolor en el pie, ¿sí? Sienten hormigueos en las manos, ¿no?, en los dedos, pero lo más grave es en el pie, porque en el pie, por ejemplo, a veces se cortan una uña mal, ¿sí? Lo acabamos de ver con una amiga, se cortan una uña mal o se cortan un callo, se lastiman y de pronto esa enfermedad por falta de irrigación, por falta de tener una buena circulación, se empieza a deteriorar y empieza a tener una llaga de una herida que no cura y no cura y no cura. Se bañan, se limpian, todo eso, se desinfectan, pero no le dicen a nadie, ¿sí? No le dicen que ya tienen una llaga que tiene 3 semanas que esa llaga no se cura y lo dejan crecer. Cuando ya es irremediable, que ya no pueden ni caminar por el dolor, revisan el pie y el pie está totalmente amoratado, ya con una llaga que llega un olor terrible y además un dolor para estas personas
que no controlan porque ya al principio no les dolía, pero después ya cuando la llaga llega casi al hueso, pues ya duele. Y entonces van al médico y el médico le dice amputación. O sea, para cortar por lo sano, amputarte el pie. Y vemos una gran cantidad de gente que lamentablemente, además de que fue perdiendo peso así de manera brusca, ¿sí? De pronto, pues la diabetes no la controlan, siguen comiendo de todo, y entonces se agrava con este pie diabético. Y entonces esta situación los lleva a amputaciones. Si vemos una gente joven, ¿no? Que de pronto le amputaron un pie, y después siguió con el problema, y después al otro pie también, ¿no? Entonces, gente joven que empieza a tener este tipo de problemas porque no controlan la diabetes tipo 2. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que hay carne en putrefacción que está infectando a otras células que estaban sanas, las infecta. Y va creciendo la infección, y va creciendo la infección, y esa infección corre por el torrente sanguíneo y empieza a infectar las partes más altas del pie, ¿sí? Y este pie diabético muchas veces lleva precisamente a esta que daña, se necrotiza toda la parte baja de la rodilla para abajo. Y entonces, bueno, ella ha hecho un seguimiento de pacientes con estas características. Las que son posibles de tratar, las ha canalizado, se le empieza a hacer un tratamiento de antibióticos, ¿sí? La gente que ya no hay remedio, pues se les tiene que decir con todo el dolor del mundo, decir no hay remedio y pues ni modo, le van a amputar una extremidad, ¿sí? O parte de la extremidad, como el caso de esta señora que les comenté, se cortó mal una uña, le cortaron 2 dedos hace unos meses. Y entonces, bueno, afortunadamente no fue tan grave como se pensaba, pero sí tiene graves consecuencias de que ha perdido un montón de peso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hace ella? Entonces, la gente que sí puede tener algún remedio, se le empieza un tratamiento con antibióticos, un tratamiento médico, un seguimiento adecuado, un análisis de caso, ¿no? Y entonces, en las heridas, ella ha tenido tiene cultivos de moscas panteoneras, de estas larvas, ¿sí? Que están completamente esterilizados, todos totalmente controlada. Y entonces en este procedimiento armado, ella lo que hace es en la herida poner esas larvas, ¿sí? Cerrar la herida, taparla, ¿no? Cubrirla para que las larvas también no se salgan. Mientras son jóvenes, ya cuando están más maduras las tienen que quitar porque ya empiezan a generar la pupa. Pero las larvas son voraces. ¿Y qué creen que comen? Solamente comen carne en putrefacción, carne muerta, ¿sí? Y entonces esto hace que lo que tú no podías controlar de estar limpia, lo hacen las larvas, ¿sí? Comen carne muerta, carne en putrefacción que podría estar causando mayor infección, se la comen y de pronto la herida se empieza a secar, ¿sí? Y entonces empieza a sanar. ¿Sí? Y han tenido casos exitosos muy notables de gente que ya estaban a punto de amputarle un pie y que de pronto su pie se salva, ¿sí? Cierra la herida, afortunadamente ya después con el tratamiento de antibióticos, la dieta adecuada y todo eso, han hecho un seguimiento y la gente se cura, ¿sí? Con moscas panteoneras, ¿sí? Un procedimiento armado que ha llevado a tener casos exitosos de tratamiento de pie diabético, ¿sí? Hecho en la UAM Xochimilco. Bueno, por aquello de que TV Azteca anda diciendo que no trabajamos, ¿sí? Que cobramos sin trabajar. Bueno, no es cierto. Sí queremos regresar, pero con todas las medidas, porque ahorita en Europa hay rebrotes, ¿sí? Y entonces ellos insisten en que ya tenemos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que los chavos se desilusionen de las universidades públicas y se vayan y se inscriban en sus universidades patito, ¿no? En sus ICEL y sus cosas de esas que Fox les dejó legalizar como universidades, ¿no? Vean cómo proliferaron las universidades de todo tipo, ¿no? Eran un edificio con 3 plantas, ¿no? Con saloncitos, y órale, Universidad Fulana, Universidad Pacal, Universidad de la República Mexicana, Universidad ISEL, Universidad Unitec, pues todas estas que se les dio a manga ancha, pues ahora vean cómo han hecho un gran negocio, ¿no? Y eso es lo que quieren, que según ellos dicen, defendemos la educación pública, que no, lo que quieren es que la gente se desilusione de la universidad pública, donde supuestamente no estamos trabajando, ¿sí? Para que se vayan a inscribir, mejor los papás digan, no, mejor te me vas a la universidad de aquí de la esquina, ¿no?
y se van a sus universidades patito, que es el negocio del señor de TV Azteca, ¿no? Ustedes están en una muy buena universidad, ya vamos a regresar. Pronto vamos a regresar y vamos a estar en condiciones adecuadas para que ustedes puedan regresar con todas las condiciones de evitar riesgos. Bueno, queremos regresar, o sea, yo me fui de sabático y prácticamente voy a cumplir 4 años sin estar en un salón de clases, ¿sí? Estuve trabajando fuera del país y bueno, ya quiero regresar al salón de clases, ¿no? Entonces, yo sí quiero regresar, pero tenemos que regresar en condiciones que no pongan en riesgo ni a ustedes ni a mi familia, ¿no? Entonces, yo quiero regresar en condiciones adecuadas. Y vamos a lograrlo poco a poco, y es necesario. Bueno, otro concepto es los procedimientos invasivos, ¿sí? Que van desde una simple inyección, porque bueno, yo meto una aguja en la piel, ¿no? En el músculo, hasta una cirugía mayor o una intubación o un ventilador a un paciente. Entonces, todos estos procedimientos invasivos también hay que conocer a qué se refieren y cuáles son los riesgos que podría haber, ¿no? En el mismo tubo, aunque esté esterilizado y todo eso, puede llevar al momento de intubar, de meter el tubo, todas las bacterias que hay en la boca, pues se van para adentro, ¿no? Y pueden llegar a producir pericarditis, ¿no? Un problema en el corazón, ¿no? Entonces, todo este tipo de procedimientos hay que advertir que tienen riesgos. Aunque esté esterilizada la cánula y todo eso, al momento de meterla por la boca, ¿sí? Por la nariz o inyectarla, esas bacterias que estaban allá afuera se meten y es inevitable. Entonces, esos son riesgos que hay que prever y hay que tomar en cuenta, ¿no? También estos procedimientos invasivos llevan un riesgo muy grande. Otro, el laboratorio clínico, hay que destacar que es una herramienta muy valiosa, muy importante para llegar a un diagnóstico y en caso de infecciones con los medios de cultivo evitar que esto se propague. ¿Sí? Pueden ser medios de cultivo específicos, por ejemplo, agar papa para hongos, ¿no? O saburó para hongos y bacterias o algún medio de cultivo específico para bacterias o incluso para virus, ¿no? Para personas o objetos, ¿no? Que son requisitos de clínica y control sanitario muy importante, donde también COFEPRIS y otros organismos se encargan de estar revisando que los procedimientos sean los adecuados, que estén autorizados y que no se lleven a cabo de manera irresponsable, ¿no? Y la atención médica, bueno, es una regla básica que mientras más invasivo es un procedimiento, es mayor el riesgo de complicaciones infecciosas. ¿Cómo evitarlas? Tratar de evitarlas, pero pues muchas veces, por más que uno trate de evitarlo, pues ya en la piel, ya en los instrumentos, en cualquier lugar, puede haber algún riesgo en usar en una intervención, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el ejercicio? Bueno, lo que tienen que hacer es participar en el foro, no solamente con este concepto de salud, de enfermedad y todo eso, sino que la mayor cantidad de definiciones que encuentren sobre que estén relacionadas con lo que hemos visto el día de hoy, que también ustedes traten de hacer, no es una tarea, pero sí que les va a ser muy conveniente porque vamos a ver 3 videos, que vayan construyendo una línea de tiempo del concepto salud y enfermedad. Y vamos a ver, a revisar, hay un artículo también que ya les pedí que revisen, van a subir una ficha de control, pero vamos a tener diferentes artículos que les va a servir como trabajo. El día de mañana no nos vamos a ver el viernes. Yo lo que quiero es que ya la siguiente semana definamos, el lunes definir si nos vamos a ver, qué días de la semana nos vamos a ver, y que en caso de ser necesario, por cuestiones de temas que son muy amplios, nos vamos a tener que ver todos los días de la semana, pero de momento, ¿cómo vamos a trabajar la próxima semana? El viernes lo vamos a definir, si vamos a vernos lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y viernes, o sea, ¿qué 3 días de la semana nos vamos a ver? Que ustedes se pongan de acuerdo mediante el grupo en WhatsApp. Ustedes ahí definen, ¿sí? La próxima semana. Ya la siguiente semana, el viernes de la siguiente semana o el último día que nos veamos de la próxima semana, vamos a definir cómo nos vamos a ver, ¿no? Y cada semana vamos a ir definiendo de acuerdo a las condiciones también de cantidad de trabajo que vayamos teniendo. Entonces, de momento, por ejemplo, aquí Sofi nos dice que propone lunes, miércoles y jueves. Entonces, ahí que ustedes lo vayan consensando en el grupo, que manden sus opiniones, y bueno, el día viernes lo votamos, ¿no? Lo votamos. A lo mejor para 1 o 2 semanas, ¿cómo vamos a trabajar? Lo votamos el próximo viernes.
Y ya si después de esas 2 semanas vemos que nos hace falta tiempo, pues ni modo, nos vamos a tener que ver más días, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ustedes tengan también tiempo para realizar sus actividades, su trabajo que tengan que realizar. Entonces nos vamos a ver el próximo, por lo pronto el día viernes, ¿sí? Entonces déjenme regresar, compartir. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer.